Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a iniciar, para la gloria del Señor, una nueva carta de Shaul, del apóstol Shaul o el Chalía Shaul, y se trata de la carta a los tesalonicenses. Vamos primero a ver un contexto histórico de esta carta y luego pasaremos a desarrollar lo que es el primer capítulo. Bien, empecemos por entender el territorio, la geografía, para comprender mejor eh, todo el texto de esta carta. Pablo está saliendo o estaba saliendo de un territorio que ya había fundado algunas congregaciones y va a entrar a un territorio que estaba dividido en dos regiones. Una que se llamaba Macedonia y la otra era Acaya. Eran dos regiones separadas, pero que hablaban el mismo lenguaje. Macedonia era un reino de donde se originó Alejandro Magno, quien expandió su imperio en el siglo IV antes de Machía. Luego, cuando los romanos expandieron su imperio y se terminó el imperio de Alejandro Magno, pues ellos tomaron, los romanos, todo el territorio que estaba comprendido en dos grandes divisiones que eran, como ven en el gráfico, Macedonia y Acaya. Macedonia estaba al norte, Acaya estaba al sur. Fueron los romanos, con su lengua latina o latín, los que dieron el nombre que hoy conocemos como Grecia. En latín, ellos le llamaban Graecus a los que hablaban esa lengua que ellos no entendían, porque los romanos venían de hablar latín y se encontraron, cuando ampliaron su imperio, con esta lengua a la cual llamaron Graecus. Y de ahí se derivó del latín a Graecia. Y luego llegó más adelante a popularizarse el nombre Grecia. Así que para los romanos, que fueron el imperio más abarcador después de Alejandro Magno, todo el que hablaba Graecus para los romanos era considerado griego. Entonces Macedonia, que estaba ubicada al norte, y Acaya al sur, eran regiones separadas, pero al ser conquistadas por Roma, la convirtieron en un solo territorio dividido administrativamente con sus responsables romanos. Y así se pasó un tiempo hasta cuando aquí entra en escena Shaul con su equipo de trabajo que van a entrar allí. Macedonia, para que comprendamos mejor, tenía tres ciudades importantes que vamos a hablar más adelante, pero entre ellas las más importantes eran Filipos y Tesalónica. Mientras que en Acaya las más importantes eran Atenas y Corinto. Así que ese es el territorio que le espera a Shaul. Según la mitología griega, estos a los cuales llamaban Graecus los romanos, ellos se decían que no eran lo que le llamaban los romanos, no eran griegos. Para ellos su origen era de un personaje mítico llamado Helen. Este era un hijo de un Deucaulión y de Pirra, que eran supuestamente los únicos supervivientes del diluvio universal. Esto para que tengamos un entendimiento de toda la mitología que había plantada en el territorio al cual iba a ser llevado Shaul por el poder de Hachén. Entonces vamos a hablar ahora de Macedonia, que es a quien, donde está Tesalónica y a quien se le dirige la carta. Según la mitología griega, Macedonia tomó su nombre de Maquedona, otro patriarca mítico del pueblo macedonio. Algunos dicen que era hijo de Zeus, y ellos, todos los macedonios, adoraban los mismos dioses que todo el que hablaba Graecus o griego. Especialmente el dios principal era Zeus, seguido de la diosa Artemisa, que era llamada por los efesos Diana. También estaba Heracles, Dionisio, y así. Habían muchos dioses que tenía este territorio de Macedonia. Y también le agregaron otra diosa que se llamaba Nike, como las zapatillas, que era la diosa de la victoria.
Entonces, según algunos estudiosos de la Biblia, los macedonios son descendientes de Jafet, uno de los hijos, se acordarán, de Noé. Y quizás por la línea de Quitín, hijo de Jafet, hijo de Javán, que era el hijo de Jafet, es que surge este linaje de lo que llegó entonces a llamarse por los romanos Grecia. Macedonia es una región o era una región de importancia bíblica porque es el primer territorio europeo donde llegó la buena nueva a través del chalía Shaul en su segundo viaje misionero. Y eso no fue porque él quiso ir a ese territorio, sino porque el Ruach HaKodesh le mostró en una visión a un varón macedonio que le pedía que pasara de Asia, que era donde estaba Shaul, en Efesios, en todos estos territorios que él había estado, Colosas y todas estos territorios donde ya había fundado. Él quería ir, Shaul quería seguir en ese territorio de Asia y el Ruach HaKodesh le dijo que no, que tenía que irse hacia Macedonia. Esto es importante que lo entendamos porque si miran en el mapa, era cruzar de lo que era Asia hacia lo que es Europa. Era una gran expansión de la buena nueva hacia un territorio que no tenía ningún contacto con la palabra de Dios. Entonces esta visión de este macedonio es lo que impulsa a que Pablo, junto con Silas y Timoteo y Lucas, que es el que está escribiendo, crucen desde el territorio de Asia hacia Macedonia. Como en aquel tiempo la abundancia de barcos no era una cosa, me refiero a la abundancia de transporte de barcos no era muy grande, había que tomar el barco hacia donde iba. El Ruach HaKodesh le dice que va a Macedonia, pero no le dice si es a Filipo o a Tesalónica, sino que sencillamente tomaron el barco que cruzaba de Asia hacia el puerto de Filipos, que era el puerto al cual llegaba la mayoría de los barcos que tenían ese transporte. Entonces llegan a Filipos, que es la ciudad de Macedonia, y en ese territorio entran a la sinagoga de esa ciudad y empieza Shaul a enseñar la buena nueva en la sinagoga de esa ciudad. Y logró que vinieran a la palabra de Dios muchos judíos y muchos gentiles, cosa que exasperó a los líderes judíos que habían en esa ciudad y movilizaron a una turba de gentiles para atacar a Shaul. Por el libro de Hechos recordemos que Shaul fue metido preso en una cárcel junto con Silas. No se habla de qué pasó con Timoteo o qué pasó con Lucas. Sencillamente se habla de que Silas y Pablo estaban presos y los pusieron en el cepo. Y allí vino lo de el terremoto, la liberación, etcétera, etcétera. Y mucha gente aceptó al Señor, incluyendo al carcelero que los mantenía prisioneros en eso. Entonces muchos gentiles que seguían prácticas mitológicas, de dioses mitológicos y de adivinación, estaban allí y también chocaron con la palabra de Dios, como aquella joven que era una adivina y que todo esto se daba porque cerca de esto, de lo que es Macedonia, principalmente Acaya, estaba lo que se llamaba el oráculo de Delfo, que eran una mujer que entraba en trance y daba profecías, y por eso vino el tema de hablar en lenguas que Pablo critica posteriormente. Así entonces tenemos que Macedonia es el territorio donde está Filipos y que ya cuando tienen preso a Pablo y a Silas ya queda fundada una congregación en Filipos. Quiere decir que la primera congregación que se fundó en Europa por el apóstol Shaul fue la de Filipos.
pero como tuvo que salir de ahí apresuradamente, dejaron ya en manos de los que sabían los primeros creyentes el desarrollo de la congregación de Filipos. Y pasaron entonces a Tesalónica, que también era una ciudad portuaria, como ven acá en el mapa. Y en Tesalónica, que era un puerto marítimo importante, había una sinagoga. Así que Pablo fue otra vez a la sinagoga de los judíos y enseñó la buena nueva durante 3 Shabatot. O sea, se pasaron más de 15 días allí. Algunos judíos creyeron y muchos gentiles. O sea, habían muchísimos gentiles. Y entiendan esto, cuando Pablo baja a la sinagoga, no va a un parque a predicar que se arrepientan de sus pecados, va a una sinagoga. ¿Y qué ocurría? Que en la sinagoga también iban gentiles que querían entender acerca del Dios que ellos no conocían. Así que muchos de estos gentiles eran tomados por el judaísmo y hechos prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Alguien que pasaba todos los ritos, pagaba todas las cuotas que había que pagar para hacerse un prosélito judío. No era un judío de raza, sino un prosélito judío. Alguien que estaba en el proceso de ser un judío, pero tenía que pagar todo eso. Esto se los digo para que entendamos más adelante lo que va a ocurrir. Entonces allí también en Tesalónica, algunos judíos que no creyeron en la buena nueva provocaron una revuelta contra los apóstoles, refiero a Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, y tuvieron ellos que ser sacados hacia Berea. Berea, como ven en el mapa, está cerca de Tesalónica, es una ciudad contigua allí a Tesalónica, y en Berea otra vez Shaul va a las sinagogas. Esto es importante que lo comprendan porque muchos soslayan eso, que siempre Pablo, siendo judío, iba a la sinagoga, no a una iglesia. Entonces, en la sinagoga, otra vez exhortaba a que los judíos aceptaran o creyeran en la buena nueva. Pero a diferencia de Tesalónica y a diferencia de Filipos, estos judíos de Berea no entraron en contradicción con Pablo, sino que hicieron el reto de encontrar si Pablo decía la verdad, escudriñando las escrituras. Y se encontraron de que efectivamente la buena nueva, que es Machía, estaba profetizado en la Torá y los profetas. De manera que no, con los de Berea no hubo problema. La congregación se fundó sin problema y les enseñaba a muchos que creyeron allí. ¿Sí? Pero cuando los judíos adversos que estaban en Tesalónica, no eran los de Berea, los de Tesalónica, se enteraron del crecimiento que tenía la buena nueva en Berea, enviaron a sus secuaces para que atacaran a Pablo y sus colaboradores en Berea y causaron un gran alboroto contra los apóstoles, por lo que Shaul fue enviado fuera del territorio de Macedonia hacia Atenas, que está por acá. Es decir, que ya inmediatamente Shaul, después de lo de Berea, del alboroto, del ataque que hubo en Berea, que no fue de los de la ciudad de Berea, sino gente traída desde Tesalónica, a Shaul lo montaron en un barco y lo enviaron para Atenas. Lo sacaron y él se fue solo para Atenas. ¿Qué pasó con Timoteo, con Silas, con Lucas? La palabra no nos los dice, sino que hace enfoque en que Shaul fue sacado solo hacia Atenas. Quiere decir que ya estando en Atenas, ya no estaba en el territorio macedonio, estaba ahora en el territorio de Acaya. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver que ahí en Acaya, Pablo diserta con los filósofos y hay aquel encuentro en el que él les habla a ellos del Dios que ellos no conocen y toda esta cosa que vimos en los capítulos del libro de Hechos. Ahora bien, estando en Atenas, él sale de Atenas después de la discusión con los diferentes corrientes filosóficas de aquella época
Él se va hasta Corinto, donde se va a encontrar con sus demás colaboradores, y es en Corinto, después que ha sido encarcelado en Filipo, después que ha sido perseguido en Tesalónica y en Berea, pero no por los de Berea, y después de haber debatido con los filósofos en Atenas, Shaul se establece por un tiempo en Corinto. Y es en Corinto, en el año 50-51, después de Machía, que él escribe la carta a los tesalonicenses. Y le escribe porque la persecución continuaba contra la congregación que había quedado fundada allí en Tesalónica. Con la carta, Shaul buscaba animar y consolar a la congregación. También buscaba aclarar temas que no pudo profundizar, como el regreso de Machía. La carta o el objetivo de la carta de Shaul a los hermanos en Tesalónica era animar a una joven asamblea que enfrentaba persecución y cuestionamiento sobre la segunda venida de Yeshua. Es decir, habían entrado, si lo vemos así, fue una congregación pequeña pero que explotó, y muchos de estos que estaban abrazando dioses mitológicos quedaron creyendo en la buena nueva, cosa que debemos entender no es de ellos, sino del Ruach HaKodesh, y la congregación se llenó aparentemente, pero de muchos gentiles más que de judíos. Y esto, obviamente, que exacerbó el ánimo de los judíos que no aceptaban a Mashiach y ocasionaron ataques y enviaron gente que se insertara en la congregación. El tema era destruir la congregación. Y en esta primera carta, Shaul lo que hace es elogiar. Lo primero que va a hacer es elogiar esa fidelidad, ese amor y esa esperanza que tenían los hermanos de Tesalónica a pesar de la persecución, a pesar de que se le había infiltrado gente, a pesar de las doctrinas mitológicas, filosóficas y adversas a Mashiach. Shaul les escribe animándolos y elogiándolos. Y luego les va a pasar a explicar más adelante sobre el destino de los creyentes fallecidos, porque eso era un tema que iba a salir, a dónde iban los muertos. Y él en la carta va a explicar que todos resucitarían, ¿sí? Junto con los vivos que estarían a la hora del regreso de Mashiach para encontrarse con el Señor. De todo esto vamos a ver un tanto en la carta. Bien, ahora sí entremos el desarrollo del capítulo 1 de esta carta a los hermanos de Tesalónica. Dice el capítulo 1 en su verso 1, y acuérdense cómo estudiamos. Identifiquen el saludo, identifiquen el que recibe la carta. Vamos a identificar todo. Inicia la carta diciendo: Pablo y Silvano y Timoteo a la asamblea de los tesalonicenses en Dios Padre y Señor Yehoshua HaMashiach, gracia a ustedes y paz. Shaul inicia la carta diciéndonos que él está enviando esta carta no solo de él, sino también de parte de Silvano y Timoteo. Pero resulta que Silvano en realidad es el judío Silas, que había sido enviado por el Concilio de Jerusalén a acompañar a Shaul y que fue el que tomó el puesto de Bernabé. Y Timoteo era un chico que encontró por allá por Listra y que venía de un padre gentil y una madre judía, exhibidora de la buena nueva, de la Besorá. Con esto, Shaul, al nombrarlos, quiere enfatizar la unidad que hay de los que proclaman la Besorá. A continuación, muestra a quién va dirigida la carta: a la asamblea de los tesalonicenses en Dios Padre y Señor Yehoshua HaMashiach. Es como si dijera la asamblea de los tesalonicenses en Dios, el origen, es decir, Yehoshua HaMashiach. Él les manifiesta el deseo de ellos. ¿De quién? De Shaul, de Silas y de Timoteo, de que la asamblea de Tesalónica, los hermanos que están en esa asamblea, permanezcan dentro de la fidelidad del Elohim, es decir, del origen, aquel que es la plenitud del amor en el cielo. Y de cuando dice el Señor se refiere al señorío. Y
Cuando dice el señorío se refiere al sacrificio y resurrección de Yeshua HaMashiach. Cuando dice gracia y paz o gracia a ustedes y paz, Shaul está expresando que su deseo es de que permanezcan dentro de la gracia, es decir, que ninguno se vaya a salir por la persecución que hay, sino que se mantengan, permanezcan o perseveren en la gracia que les ha sido dada para que estén en esa congregación como un regalo de haber sido escogidos. La gracia es un regalo de Hachén para esos que él ha llamado a formar parte de su congregación. Y cuando dice que él desea que estén dentro del shalom, es decir, de la paz, se refiere al pago que ofreció Yeshua con su sacrificio por ellos. Entonces también es crucial comprender que la asamblea de Tesalónica era una congregación de judíos, pero con una gran mayoría de gentiles en un territorio influenciado por la mitología griega y amenazados y perseguidos por judíos que no aceptaban la buena nueva y que animaban al gobierno local y a los ciudadanos gentiles de Tesalónica para acabar con la congregación. Esta persecución hacia los hermanos tesalonicenses podía ser tan agobiante que pudieran ellos dejar de exhibir la fidelidad a Elohim, el origen, es decir, al señorío de Yeshua. Para una mejor comprensión de todo lo que vamos a leer en la carta, debemos recordar que cuando las traducciones dicen evangelio, no se refieren al Nuevo Testamento, a los libros del Nuevo Testamento, porque eso no existía, sino a la buena nueva, que se debe entender como el anuncio del que es bueno, es decir, el anuncio de Dios, la salvación de Dios mediante su sacrificio y resurrección. Para mayor comprensión de esto del Evangelio, pueden volver al blog y leer el estudio sobre qué es el Evangelio. Entonces, esto es lo que ocurre en el primer versículo. Luego dice en el 2 al 3, agradecemos a Dios acerca de todos vosotros, mención haciendo en las oraciones de nosotros sin cesar, recordando de vosotros la obra de la fidelidad y del amor y de la perseverancia, de la esperanza del Señor de nosotros, Yehoshua HaMashiach, delante del Dios y Padre de nosotros. Vamos a entender. Shaul y sus colaboradores, Silvano y Timoteo, expresan su profunda gratitud a Dios por la comunidad de creyentes en Tesalónica, porque a pesar de la persecución que estaban sufriendo, han perseverado. Esta gratitud de ellos no es superficial, sino constantes. Cuando dicen sin cesar, es que están agradeciendo que aún en los días, en la semana, en los meses que esa congregación está creciendo, no abandonan la fidelidad. Y por eso dice, oramos sin cesar para que se mantengan y perseveren. Y eso lo manifiestan los tres en sus oraciones. Shaul dice, siempre damos gracias a Elohim por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. A continuación les dice por qué da gracias. Dice, recordando incesantemente la obra de la fidelidad y del amor y de la perseverancia del Señor de nosotros, Yehoshua HaMashiach, delante del Dios y Padre de nosotros. Shaul está destacando la obra que ha hecho Yeshua con ellos. Escuche bien, no es que la fidelidad es de ellos, escuche bien. Shaul está destacando la obra que ha hecho Yeshua con ellos. Esa obra se manifestaba en la fidelidad, en la educación de ellos, que los lleva a dar fruto en amor, que evidencian ese amor o esa fidelidad actuando con compasión y servicio desinteresado en la congregación, y además exhiben una vida de perseverancia en la esperanza del regreso de Mashiach, a pesar de que estaban siendo presionados y amenazados. Esta esperanza es la que les daba ánimo para seguir dando frutos. Cuando dice delante de Elohim y Padre de nosotros, se refiere a que ese fruto o vida digna de un santo y fiel la están exhibiendo delante de la plenitud del amor, Elohim, que es el origen, el Padre de todos nosotros, o sea, el origen de nosotros. Es como si dijera, lo podemos entender, este pasaje del verso 2 y 3 se entiende así.
Damos gracias a Dios, siempre haciendo memoria de todos ustedes en la congregación de Tesalónica, y lo hacemos en las oraciones de nosotros, recordando sin cesar la obra de la fidelidad, es decir, la obra de la educación de Yeshua, que hace que ustedes den fruto, exhibiendo amor y la perseverancia en la esperanza del Señor nuestro Yehoshua Mashiach, es decir, en el regreso de él. Y ese fruto lo exhiben delante de Elohim y el origen nuestro. Es decir, delante de Elohim, es decir, el origen de todos nosotros. Luego dice el 4, sabiendo, hermanos amados, por Dios, la elección de vosotros. ¿Qué quiere decir? Shaul y sus colaboradores expresan gratitud a Dios por la comunidad de creyentes en Tesalónica, porque a pesar de la persecución, la fidelidad de Yeshua ha hecho su obra en los judíos y gentiles, que a pesar de la persecución que hay en Tesalónica, dan fruto, exhiben fidelidad. Ahora les dice, sabiendo, hermanos amados por Dios, la elección de vosotros. Cuando dice sabiendo, Shaul está haciendo una afirmación con una convicción firme de la obra que está haciendo Dios en los congregados en la asamblea de Tesalónica y que se puede ver en los frutos de ellos. Cuando dice hermanos amados por Dios, se refiere a que es el amor de Dios lo que les permite dar fruto. No se trata de que ellos hicieron algo que mereciera ser escogido y que los frutos son productos de sus obras, sino que el amor de Dios por ellos y el amor de ellos por Dios a través de la educación en sus mandamientos es lo que está haciendo que ellos, a pesar de las aflicciones de la persecución, estén dando frutos. Y cuando dice la elección de vosotros, se refiere a que Dios en su señorío y por gracia ha escogido a ciertas personas en ese territorio lleno de mitología y dioses griegos, los ha escogido para darles la libertad, educarlos y traerlos con él al origen, es decir, al diseño original. Shaul les está diciendo, sabemos con certeza evidente por los frutos de vuestra fidelidad, es decir, los frutos que exhiben por la educación, que sois hermanos profundamente amados por Dios y que Él, en su señorío y gracia, os ha escogido y apartado para Él. Esta afirmación no solo les da una base para tener la seguridad de exhibir la fidelidad, sino que también refuerza el hecho de que su salvación es completamente una obra de Dios, la cual debe inspirar humildad y gratitud en ellos. Es decir, ellos ya están en el libro de la vida. Es lo que está diciendo Shaul. Y luego dice en el verso 5, pues la buena nueva de nosotros no llegó a vosotros solo en palabra, sino también en poder y en el Ruach HaKodesh, y en certidumbre mucha. Ustedes saben qué clase de hombres demostramos ser entre ustedes por vosotros, es decir, por su bien. Shaul ha dicho que él tiene la certeza evidente, porque se ve en el fruto de ellos, de los tesalonicenses, que los que han sido congregados por Mashiach en la asamblea de Tesalónica son hermanos amados de Dios. Y por tanto, en ese amor por ellos, tienen ya la salvación. Ahora agrega, pues la buena nueva de nosotros no llegó a vosotros solo en palabra, sino también en poder, es decir, en el Ruach HaKodesh y en certidumbre mucha. ¿Qué quiere decir? Shaul ha dicho que ellos dan gracias a Dios por ellos porque la fidelidad de ellos da fruto. Por eso él está firmemente convencido que tanto judíos como gentiles en la asamblea de Tesalónica fueron escogidos por el amor entrañable de Dios para ser salvos, no porque ellos hicieron algo de valor para merecer esa salvación. Y ahora agrega, pues la buena nueva que nosotros les llevamos no llegó a ustedes en palabra, sino también en poder. Cuando dice poder, les está diciendo que la buena nueva que llevaron ellos, los apóstoles, a Tesalónica, no fue solo palabras o filosofía humana vacía, sino una educación con el poder de transformar sus vidas de la idolatría a servir a un Dios vivo.
Cuando dice, y en el Ruach HaKodesh, en realidad está diciendo, es decir, en el Ruach HaKodesh. Lo que Shaul dice es que la buena nueva que ellos le llevaron a los hermanos en Tesalónica no fueron palabrerías, como lo hacían muchos filósofos, sino una verdad transformadora. Y esa transformación la hace la mente de Mashiach, la Ruach HaKodesh, que es la mente que va a apropiarse de la mente gentil o judía que hay en esa congregación para que ellos puedan alcanzar una comprensión profunda de quién es Mashiach y puedan lograr una completa transformación y conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, que es que todos los que Él escoge regresen al diseño original. Cuando dice, ustedes saben qué clase de hombre demostramos ser entre ustedes por su bien, se refiere a la integridad y el testimonio de los apóstoles de Mashiach que llevaron la buena nueva por el bien de la salvación de ellos en Tesalónica. Shaul está afirmando que la buena nueva por ellos, llevada por ellos a Tesalónica, fue un evento sobrenatural y transformador. Eso es lo que está diciendo. Shaul no iba para Macedonia, no iba ni para Filipo ni para Tesalónica. Él iba a hacer su labor en Asia Menor. Pero el Ruach HaKodesh mostró a un macedonio en una visión y lo hizo llevar a Pablo y a su equipo hacia Macedonia. No fue solo un mensaje verbal lo que ellos llevaron, sino una demostración palpable del poder de la mente de Mashiach, de su plan de llevar a sus escogidos de regreso al diseño original. Además, la vida ejemplar y la integridad de los apóstoles también sirvieron como un testimonio viviente que autentificó aún más la verdad divina del mensaje que ellos llevaban a gente que nunca había escuchado la palabra de Dios y otros que la habían escuchado pero no la entendían. Y vemos el verso 6 y 7 que dice, y vosotros, imitadores de nosotros llegasteis a ser, y del Señor, acogiendo la palabra en medio de una aflicción grande, con gozo del Ruach HaKodesh, hasta llegar a ser vosotros modelo para los creyentes en Macedonia y Acaya. Shaul ha dicho que la buena nueva junto con la mente de Mashiach es lo que ha hecho que los congregados en Tesalónica hayan transformado sus vidas de seguir dioses mitológicos a seguir al Dios verdadero. Y que deben reconocer que la buena nueva no la llevaron falsos maestros, sino hombres con integridad y testimonio. Con base en lo que ha dicho, agrega, y ustedes, por recibir la buena nueva y la mente de Mashiach por hombres con testimonio, han llegado entonces a dar frutos, es decir, a ser imitadores de nosotros, como hombres de testimonio también, y del Señor, habiendo aceptado bien dispuestos la palabra en medio de la tribulación, con gozo de la mente de Mashiach. Shaul está diciendo que los congregados en Tesalónica adoptaron la misma actitud, compromiso y manera de vivir el evangelio, es decir, la buena nueva, que ellos, los apóstoles, habían evidenciado, habían testimoniado ante ellos. Y a continuación les dice, por haber llegado a ser imitadores de los apóstoles, ustedes han llegado a ser un modelo para los creyentes en Macedonia y Acaya. Acuérdense que Shaul está escribiendo esto desde Corinto, que es Acaya. Entonces Shaul le está diciendo que ya ellos han impactado no solo el territorio de Macedonia, las ciudades de Macedonia, sino que han impactado la región de Acaya. Shaul les dice a los tesalonicenses, ustedes no solo escucharon la buena nueva, sino que la vivieron y siguieron nuestro ejemplo y el de Yeshua, incluso cuando eso les trajo mucho sufrimiento. Lo asombroso es que a pesar de las dificultades, el Ruach HaKodesh les llenó de un gozo profundo. Por esta razón, su fidelidad y su perseverancia se ha convertido en un testimonio de luz, un testimonio brillante que otros creyentes en toda la región de Macedonia y Acaya están viendo y quieren imitar. Y dice el 8, porque a partir de vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar la fidelidad de vosotros, la de entre el Dios ha salido, de tal modo que no necesidad
tenemos nosotros de hablar? Escuche lo que está diciendo. Shaul ha dicho que los hermanos de la asamblea de Tesalónica no solo escucharon la buena nueva, sino que la están viviendo. Es decir, eso es Chema y Chomer. Están escuchándola y la están viviendo, convirtiéndose ellos como los apóstoles, es decir, viviendo como los apóstoles y viviendo como Yeshua. Y esto es un testimonio que a pesar de la tribulación que están viviendo, el Ruach HaKodesh los fortalece. Ese casco de la salvación los tiene fortalecidos, los llena de gozo. Entonces dice, por esa vida de testimonio y gozo ante la tribulación, ellos son un ejemplo de fidelidad y perseverancia para todos los llamados en la región de Macedonia y Acaya. Ahora les dice, porque a partir de vosotros ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. La fidelidad de vosotros, la hacia el Dios ha salido, de tal modo que no necesidad tenemos nosotros de hablar. Vamos a arreglar esto. Shaul sigue elogiando a la congregación de Tesalónica. La elogia destacando cómo su fidelidad, la fidelidad que ellos exhiben, se convirtió en un poderoso testimonio para otros. Cuando él dice, porque a partir de vosotros ha resonado la palabra del Señor, utiliza la palabra griega exegeomai, que significa sonar como un trueno o hacer resonar algo que se difunde. Esto se refiere a la forma en que el testimonio de los creyentes de Tesalónica se expandió, impactando a otras comunidades. Cuando dice la fidelidad de vosotros, la de entre el Dios, ha salido, se refiere a que esa fidelidad no es de ellos, no la provocaron ellos, sino que la provocó Elohim. Se las da a través del Ruach HaKodesh en sus mentes. Esta influencia no se limitó, la influencia que tenían los tesalonicenses, no se limitó a las ciudades alrededor de Macedonia, donde estaban Filipos y Berea. Y no solo se limitó a esas ciudades, sino también impactó a Acaya, incluyendo a Corintio y a Cencrea, que eran ciudades donde ya Pablo, estando en Corinto, estaba desarrollando fundaciones de otras congregaciones. Sino que llegó aún más allá de Macedonia y Acaya. Cuando dice lo que resonó, es que no fue solo el mensaje, lo que resonó fue la fidelidad de Dios en los tesalonicenses, y su ejemplo era tan evidente y convincente que, como señala Shaul, él y sus compañeros ya no tenían que hablar de ellos, ya no tenían que decir cómo eran los de Tesalónica, porque ya se había expandido, ya había resonado la fidelidad de Dios exhibida por ellos. En esencia, Pablo quiere decir en este verso que la buena nueva ha resonado con tal fuerza desde ustedes los tesalonicenses, que no solo las regiones cercanas de Macedonia y Acaya, sino que también en otros lugares ya conocen la historia de su fidelidad, de cómo exhiben la fidelidad de Dios, de cómo es el compromiso de los tesalonicenses o de la congregación de Tesalónica con Dios. Y dice, de hecho, su testimonio es tan claro y evidente que nosotros, Shaul, Silas y Timoteo, ya no necesitamos contarle a la gente lo que pasó. Ellos ya lo saben por ustedes, por su testimonio. Y dice el verso 9, porque ellos mismos acerca de nosotros refieren qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os volvisteis al Dios desde los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero. Shaul ha dicho que los hermanos de la asamblea de Tesalónica fueron tan transformados por la buena nueva y la roa de Mashiach, que la fidelidad que han exhibido se ha convertido en un testimonio no solo en Macedonia y Acaya, sino en otras regiones, tanto que los apóstoles no necesitan hablar de ellos. Y ahora agrega, porque ellos mismos acerca de nosotros refieren qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os volvisteis al Dios desde los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero. Shaul continúa hablando de la fama, es decir, del nombre de fieles que han adquirido, que han ganado los hermanos de la congregación de Tesalónica.
No son ellos como apóstoles quienes están presumiendo, no es Shaul, Silas y Timoteo los que presumen de lo que han hecho, sino que son el testimonio de los hermanos tesalonicenses quienes exhiben a todos de forma irrefutable la fidelidad de Dios. Cuando dice ellos mismos acerca de nosotros refieren qué clase de entrada tuvimos a vosotros, se está refiriendo a la manera en que Shaul, Silas y Timoteo y su equipo de trabajo fueron recibidos en Tesalónica, donde algunos judíos creyeron y junto con ellos muchos gentiles y mujeres nobles creyeron. Cuando dice, y como os volvisteis al Dios desde los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero, se refiere a que la gente en Tesalónica hablaba del cambio radical de vida que habían tenido los hermanos. O sea, era una cosa tan explosiva que la gente no podía creer cómo esos grupos tan grandes de gentiles habían dejado sus dioses mitológicos para abrazar al Dios vivo. Eso era incomprensible. Entonces dice, cuando dice servir, se refiere a ser esclavo. Fíjense esto qué importante. Cuando Shaul les dice, dejaron de servir a dioses para servir al Dios vivo, se refiere a que dejaron de ser esclavos de los ídolos para ser esclavos del Dios vivo. Esos dioses, esos ídolos, eran representaciones falsas y sin vida y sin poder. Por eso dice, abrazaron o se hicieron esclavos del Dios vivo que tiene poder. Pero al escuchar la buena nueva, estos tesalonicenses que entraron a la congregación se apartaron completamente de ser servidores a dioses mitológicos, a ídolos, y empezaron a servir, es decir, a comportarse con una vida digna del que es llamado santo y fiel al Dios verdadero. Cambiaron su vida para ahora servir al Dios verdadero. Shaul está diciéndoles en este pasaje del verso 9, la gente en todos lados está contando cómo nosotros, es decir, él, Silas y Timoteo, llegamos a ustedes. Y lo más importante, cómo ustedes abandonaron por completo el servicio a ídolos para volverse al servicio del Dios único, el que es verdaderamente vivo y real. Su transformación, hermanos de Tesalónica, es tan evidente que no necesitamos nosotros decir nada. Su propia historia es el mejor testimonio. Y dice el verso 10, y esperar el heredero procedente de los cielos al que levantó de entre los muertos a Yeshua que nos libra de la ira venidera. Shaul sigue destacando la increíble transformación que la fidelidad y el ruá de Machía habían obrado en los creyentes de Tesalónica. Lo más impactante fue cómo se apartaron de los dioses mitológicos de Macedonia para servir al Dios vivo y verdadero. Su cambio de vida se convirtió en un testimonio de luz en una región de oscuridad. Ahora Shaul añade un punto clave de la fidelidad cuando dice, y esperar el heredero procedente de los cielos al que levantó de entre los muertos a Yeshua que nos libra de la ira venidera. Cuando Shaul dice esperar, usa la palabra griega anameno, que se forma de ana, que significa arriba, y meno, que significa permanecer con expectación, perseverancia y gran deseo. Esto significa que los tesalonicenses no solo habían dejado la idolatría, sino que vivían con una mirada fija en las cosas de arriba. Ellos esperaban el regreso del heredero procedente de los cielos con expectación, perseverancia y gran deseo. Ese heredero es Yeshua, el primogénito que recibió la herencia, vida eterna cuando se levantó de entre los muertos. Y esa herencia él está dispuesta a compartirla por amor. Eso era el entendimiento que tenían los tesalonicenses. Fue precisamente ese amor lo que llevó al heredero, a Yeshua, a sacrificarse y a levantarse de entre los muertos. Y cuando regrese, él los librará del juicio venidero. Ese es el pensamiento de los fieles tesalonicenses. En esencia, Shaul está destacando cómo la fidelidad de Yeshua y su ruá se reflejó en la transformación de vida de los creyentes de Tesalónica.
Ellos exhiben una perseverante espera del regreso de Yeshua, anhelando la herencia de vida eterna para ellos. Esta esperanza no era una fantasía, sino una promesa inmutable. No había quien lo sacara de allí. Confirmada esa promesa inmutable con el resucitar Yeshua de entre los muertos y ascender al cielo. Recuerden que los tesalonicenses no vieron a Yeshua, no tenían un testimonio de haber caminado con ellos, no lo habían visto resucitado, ni lo habían visto predicando, ni lo habían visto ascender al cielo. Esto era un testimonio de un creyente que realmente está exhibiendo la fidelidad. Y si a eso le suma que están siendo presionados por una tribulación, entonces debemos entender por qué Pablo está escribiendo esta carta. Entonces ellos estaban diciendo, nosotros estamos firmes en la promesa inmutable, confirmada por Yeshua que resucitó y ascendió al cielo. Es decir, de allí, del cielo, que lo esperan para el juicio final. Un evento del cual ellos, los tesalonicenses, estaban felices de creer, de sentir y de vivir que debido a esa fidelidad de Yeshua y a la perseverancia de ellos en ser santos y fieles, no serían partícipes de un juicio de la ira de Dios. Y con esto, mis hermanos, terminamos